Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también Tauro por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Tauro, es una lectura tema amor, ¿vale? Así que también es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo, cariño, con mucha fe. Aquí estamos, cariño. La vez pasada solamente fueron lecturas bonus. Ahora es diferente. Tema amor. Escucha lo que te dicen tus ángeles. Muy pronto, nos dicen, muy pronto. Decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. ¿Se acuerdan que yo siempre a vosotros les digo, chicos, tienen que aplicar muy bien o tengan mucho cuidado con lo que piensan, con lo que sienten, porque el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú quieres que vuelva una persona, si tú quieres que regrese ese ser amado, tú tienes que empezar a cambiar el chip. Tú tienes que empezar a visualizar cosas positivas. ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Cómo quieres que venga esta persona renovado? Entonces, porque si tú de repente, Tauro, quieres a una persona y lo único que estás haciendo es lamentándote, lo único que estás haciendo es llorar o simplemente diciendo cuando venga, pues lo voy a hacer pagar todo. Entonces esta persona nunca va a venir. ¿Por qué? Porque estás vibrando mal. Tú tienes que empezar a estar feliz, a estar alegre. Tienes que visualizar ese encuentro con paz, con armonía, para que regrese una persona. Siento que hay una persona que te está pensando, siento que hay alguien que también te recuerda, te añora, pero quizás tu energía lo está bloqueando, cariño. Es muy importante que tengas claro cómo funciona todo en el universo. Muy bien, vamos a continuar. Pero hay una persona que te añora, hay una persona que te piensa, que te extraña. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Mi querido Tauro, gracias por tu apoyo, corazón. Yo estoy viendo que me están apoyando. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver. Me sale la carta del 2 de espadas que nos están hablando de decisiones. Nos hablan de cambios, justo lo que te estaba diciendo con la ley de la atracción. La carta del mundo, la carta del diablo y tenemos la carta de la templanza. Yo creo, Tauro, que esta energía te quieres dar o esta lectura te quiere dar la clave para que tú puedas acelerar las cosas, para que esta persona vuelva otra vez a tu vida o simplemente para que se arreglen los problemas que tú estás teniendo con tu pareja. Porque estamos hablando de tema amor. A mí me dice, ha llegado el momento que Tauro tome una decisión y empiece con su cambio. Porque tenemos la carta de 2 de espadas y la carta de la torre. Este cambio es muy importante. Este cambio también tiene que cerrarse esos ciclos ya. Pide al universo con fe, porque la carta del mundo nos representa al huevo cósmico, ¿vale? ¿Por qué, Richard? ¿Por qué el mundo, el huevo cósmico? Porque el mundo es la tierra. ¿Y la tierra qué da? Da vida. La tierra simplemente, todo nuestro mundo, toda nuestra historia, nuestro origen está en la tierra. Entonces nos dicen, tú pide y se te va a otorgar. Y la carta del diablo con la carta de la templanza, los deseos. En este caso, la carta del diablo no tiene por qué ser negativo, porque está junto a dos cartas muy buenas. Entonces nos están diciendo, cierra ese ciclo ya, y ese deseo que tú tienes, porque la carta del diablo nos hablan del placer, en este caso del deseo que tú tienes, se va a cumplir por mandato divino. Todo se empieza a poner en orden. Todo se empieza a poner en orden, cariño. Hay una persona que te desea, tú también lo deseas, pero es necesario que tú hagas cambios ya. Aplica lo que te he dicho. Visualiza lo que realmente tú quieres en tu vida. Porque nos dicen, muy pronto, decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Entonces tienes que trabajar en el cambio, en lo que te he explicado. Vamos a ver, te voy a dar lo que es signos, qué nos quieren decir. Me sale un Acuario, me sale un Libra, Aries, Piscis, Géminis. Luego en las características te entrego más información. Si no coincide con los signos, no pasa nada, porque te voy a entregar más información.
A ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general también. Solo toma lo que es tuyo. La carta del paje de espadas. Una persona vuelve a reactivarse otra vez el recuerdo, el pensamiento. Veo que hay una persona que te recuerda en la distancia. Una persona que a lo mejor de repente en estos momentos puede ser que tenga una historia o tú me digas, Richard, tiene una relación, tiene una pareja, pero sin embargo, a pesar que tiene una estabilidad, porque muchos de ellos tienen una estabilidad, esta persona te recuerda, te añora. En algún momento de su vida mira atrás, mira los recuerdos, las cosas vividas entre vosotros dos. La carta del loco. ¿Y esto a qué lo lleva? Esto lo lleva a tener impulsos, impulsos de saber de ti, de repente espiarte a través de las redes sociales, preguntar a los demás por ti o simplemente en cualquier momento te hace una sorpresa y aparece otra vez lo que es en tu vida. ¿Vale? Tómalo de una forma general. Tenga pareja o no tenga pareja, porque la energía es muy fuerte. Esta persona quiere saber de ti. Tiene muchas noches de insomnio, puede ser que a lo mejor la conexión se ha activado entre vosotros dos, de repente tú lo sueñas, ellos te sueñan o simplemente siempre está en tu recuerdo, en tu pensamiento. Se ha reactivado algo aquí, Tauro, siento un Virgo, a lo mejor lo he mencionado de una manera inconsciente, pero siento un Virgo muy fuerte, ¿vale, Tauro? ¿Sabe que esta situación ya no puede seguir así? ¿Sabe que si no sabe de vosotros o pregunta o simplemente se atreve a ponerse en contacto contigo, no puede continuar con su vida? Esta persona se está desesperando, se está volviendo un poco, yo creo que se está estresando inclusive. Quiere saber de ti, quiere ponerse en contacto, quiere pedirte perdón, quiere conversar contigo, pero esta persona necesita tenerte otra vez en su vida. Necesita poder hablar contigo porque tiene una carga emocional. Yo creo que a lo mejor, cariño, también puede ser que esta persona quiere pedirte perdón. Quiere una oportunidad, ¿ves? Me dice, quiere una oportunidad. Y las oportunidades vienen también en el tema de que quiere que tú lo perdones, quiere al menos recuperar lo que es la amistad, quiere recuperarte como pareja. También puede ser esto. Simplemente cuando las energías empiecen a trabajar, cuando tú tengas contacto de esta persona, no te cierres a una sola opción. No digas, Richard, yo solamente voy a agarrar, voy a perdonar a esta persona si viene para pedirme para volver como pareja. Cariño, no te cierres a una opción. Si esta persona da ese paso de pedir perdón, ya estás logrando mucho. Luego deja que las energías influyan, trabaje. Tú no vas a ganar nada presionando, porque quizá de repente el problema de muchos de vosotros ha sido la presión. Ha sido no dar espacio a la otra persona o respetar sus decisiones también. Es muy importante que tú no esperes de repente solo casarte o estar como pareja con esta persona. Esta persona quiere saber de ti. Esta persona quiere pedirte perdón. Esta persona quiere estar contigo, al menos como amistad. Ya estás logrando cosas, cariño. Ya estás en buen camino, en buen paso, ¿vale? Por eso, no presiones porque lo puedes fastidiar todo. Vamos a continuar. ¿Ves? Y al final, con un poco de paciencia, llega lo que es el amor. Porque tenemos la carta del As de Copas y tenemos aquí la carta del 10 de Copas. Nos están hablando de reconciliación, nos están hablando de amor, de perdón. Pero te vuelvo a repetir, Tauro, porque a lo mejor hay un grupo de ustedes que no quiere entender. Richard, no. Si no viene para estar como pareja, yo no lo quiero en mi vida. Pues entonces esta persona jamás va a llegar a tu vida. Te lo digo así, ¿vale? Pero si tú quieres recuperar esta energía y esta persona se pone en contacto contigo, ábrete a ese nuevo comienzo, a esa nueva opción. Porque luego eso empuja ¿a qué? A que vosotros tengan una reconciliación si tú quieres. Si tú quieres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, yo no quiero ni su perdón, yo no quiero ni reconciliación, pues entonces sácalo de tu mente, ya. Sácalo de tu mente, porque si tú tienes esa respuesta que me dice, Richard, yo no quiero reconciliación, yo no quiero nada, es porque todavía hay algún rencor en tu corazón, todavía lo recuerdas, ya sea de una forma negativa o de una forma positiva. Entonces, si tú ya no quieres saber nada de esta persona, cierra el ciclo ya. ¿Para qué? Para que te llegue algo nuevo a tu vida, porque me está diciendo, muy pronto, decide exactamente lo que quieres,
para que llegue lo más antes posible. Y esto implica también la nueva historia, el nuevo amor que va a aparecer, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, cariño. Por Dios, Tauro, mi bisonte. La carta de la reina de copas, la carta del 5 de espadas, la carta del 6 de bastos y tenemos también la carta del 5 de copas con la carta del 7 de espadas. Veo que hay una persona que siempre ha intentado estar contigo, hay una persona que siempre ha intentado de repente recuperar la relación, el amor. Creo que en algún momento de repente me dices, Tauro, siento ese Virgo y ese Cáncer. Puede ser que en algún momento me dices, Richard, a mí lo que me sorprende, Richard, es que cuando yo conocí a esta persona, todo marchaba bien. Yo he sentido o sigo sintiendo que es mi alma gemela, que es una persona especial, una persona importante en mi vida. No lo considero una mala persona, eso es lo que yo estoy sintiendo, ¿vale? Pero lo que me sorprende es su cambio. ¿Por qué cambió? ¿Por qué me odió? ¿Por qué me hizo daño? Pero tú sabes, tú sientes que esta persona, hay algo que ha influido aquí. Yo lo que te puedo decir, cariño, han existido personas que, pues lamentablemente no han estado conforme con tu relación. Puede ser que a lo mejor esta persona tuvo una ex, pudo ser que tuviera otra persona, sea hombre o mujer, y esta persona jamás te perdonó. Jamás te perdonó que tú aparecieras en medio de su vida. Quizá de repente me dice Richard, ¿qué culpa tengo yo si ellos ya estaban separados? Yo te entiendo esto, ¿vale? Pero ellos no lo ven así. Ellos ven como que tú te metiste en medio de la relación. Puede ser que también haya existido una persona que te la juró, que te dijo, tú jamás vas a ser feliz, y esto puede ser una persona con la cual tú tuviste una historia, una relación, ¿vale? Esta persona se encargó simplemente para que tengas bloqueos en la vida, para que las cosas no avancen, para que tu familia también sea de repente un poco violento las cosas aquí. En pocas palabras, dentro de tu casa, dentro de tu hogar puede existir magia. Puede existir un daño y entonces tienes que hacer una limpieza también para esto. Yo no me encargo de hacer limpias, no, yo solamente te enseño lo que yo sé, magia blanca, una manera de poder proteger la casa, de limpiar la casa, y siempre te lo digo, es que pongas alrededor o simplemente en la entrada de tu casa también una pizquita de sal, una tirita de sal, ¿vale? No es necesario que me pongas sacos de sal ahí, no. Solamente una tirita, como si fuera yo que sé, hormiguitas. Ponlo, cariño, porque esta sal te va a proteger, ¿vale? Esta sal también va a purificar lo que es tu casa, tu hogar. Dentro de tu casa puede ser que exista algún tipo de daño para que tú no seas feliz en tus relaciones futuras o simplemente con la relación actual que tú estás teniendo, porque aquí yo veo un bloqueo, aquí yo veo orgullo, aquí yo veo que esta persona quizás te la juró, cariño, te la juró, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido bisonte, tú sabes que yo te tengo que proteger. Yo te voy a decir todo lo que tengas que hacer, ¿vale? Todos los días te voy a recordar si es posible. Limpia tu casa, purifica, purifícate tú, hasta que se te quede en la cabecita loca. Muy bien, vamos a ver iniciales. A ver. Tómalo de una forma general, las iniciales puedes coincidir de repente con la persona de tu interés o con la persona que tú sientes que ha hecho algo. La letra G, la letra W o M, la letra Y o yate, la letra O y la letra P. Muy bien. Vamos a continuar, cariño, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora lo que es el tarot Celtim para vosotros con mucha fe. Es tema amor, ¿vale? Tú solamente ve tomando todo lo que es tuyo. Vamos a ver. A ver, ¿qué me dice? El tarot Celtim. La carta del 8 de bastos, que nos están diciendo, tienes que rescatarte. Tú has empezado a recibir señales. Puede ser que a lo mejor has recibido señales en tu casa o en cualquier lugar donde tú estás. Puede ser que apareció lo que es un animal exótico, algo que tú decías, Richard, qué raro, porque justo cuando tú me estás haciendo la lectura, apareció una paloma, por ejemplo. Apareció lo que es una mariposa. O de repente me dice, Richard, lo que apareció fue muy desagradable, una lagartija, una culebra, un sapo. Puede ser, ¿vale? El universo, Dios, te está enviando señales de que en tu casa hay una energía que puede ser negativo para ti o puede ser también positivo.
¿vale? Porque si tú ves de repente una paloma, una mariposa, yo no te voy a decir de que es una parte negativa, yo te voy a decir que hay un ángel que te está cuidando, hay un ángel que te está protegiendo. Si tú de repente ves una serpiente, ves un sapo o un animal que tú sabes que, que te amenaza, que está en riesgo tu vida, un animal que te amenaza, que está en riesgo tu vida, entonces te voy a decir de que es un animal pues que simplemente hay daño o te están haciendo daño, ¿vale? Pero esto no quiere decir tampoco Tauro, escucha, siento ese Virgo, no sé por qué. El que tú veas en tu casa un sapo, el que en tu casa tú veas una rata, que también puede ser, o veas de repente una culebra o una serpiente, una tarántula, no quiere decir de que tú lo vas a dañar o lo vas a matar. No, no se te ocurra, ¿vale? No. Tienes que buscar la manera de poder sacarlo de tu casa sin hacerle daño, sin lastimarle. ¿Por qué te digo? Porque ese animal, aunque me dirás, Richard, esto es de loco, es tu energía, eres tú. Y si tú lo haces daño, estás sentenciando a que las cosas te vayan mal. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ves? Mira, sale la carta del mago, cariño. Hay magia. Hay magia, Tauro. Hay magia. Hay una persona que te lo ha jurado, ¿vale? Pero como yo siempre digo y tengo esa fe, no hay poder más grande que la de Dios, cariño. No hay poder más grande que la de Dios. Entonces lo que tú vas a hacer, haz una oración en tu casa, di la sangre de Cristo tiene poder, repítelo varias veces cada vez que tú te sientas amenazado o amenazada, la sangre de Cristo tiene poder. Si tienes un altar, si tienes de repente un santo, una virgen o un rosario, lo que tú tengas, ¿vale? En la cual tú sientas que ahí está la energía de Dios. Tú vas a agarrar, vas a decir, Dios Todopoderoso, con toda la humildad que tengo, te entrego por favor lo que es mi vida. ¿Para qué? Para que se puedan resolver todos mis problemas. Si a lo mejor me dice Richard, no, los problemas lo tienen mis hijos, quizás, puede ser que seas una persona ya que tengas hijos, inclusive nietos, entrégalo. Dios Todopoderoso, Virgen, ¿vale? O los ángeles, te entrego a mi familia, te entrego a mis hijos para que los salves. Haz esto, pero hazlo de corazón. Si tú no lo haces de corazón, cariño, Dios va a decir simplemente pues que te estás burlando de él o de ellos, ¿vale? Muy bien, ese es como consejo que te doy, hazlo. Tú sabes que te tengo que proteger, te tengo que cuidar, ¿vale? Pero hay una persona que te desea, hay una persona que está esperando por ti, solo es cuestión de que tú tomes esa decisión. Y esa decisión es trabajando las energías, cambiando las energías, ¿vale? Dándola contra el enemigo, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Uy, por Dios, mi querido Tauro. Siento un Virgo, Tauro. No es casualidad, ¿vale? Tú estás lidiando con un Virgo muy fuerte. Te voy a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Piensa muy bien lo que vas a preguntar. Hazlo con fe. Piensa muy bien. Te voy a dar lo que es 7 segundos. Algo que te esté atormentando. Eso también puede estar vinculado a lo que es en el trabajo. Lo que tú creas conveniente como respuesta. Te voy a dar 7 segundos y concéntrate, por favor. A ver, lo separo un poco, listo. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo, si tú quieres pon pausa, si todavía no te sientes preparado o preparada. Opción 1, vamos a ver, si tú quieres pon pausa, ¿vale? Y vuelve a preguntar. Respuesta de la opción 1 es, la carta del Papa es un sí. Respuesta de la opción 2 es, la carta del carro es un sí. Respuesta de la opción 3 es, la carta de la rueda es un sí. Muy bien, vamos a continuar. Todo ha salido sí. Vamos a ver ahora las características para vosotros de la persona de tu interés. A ver, vamos a ver las características de la persona de tu interés, cariño, con mucha fe. A ver, vamos a ver. Muy bien. Muchos de vosotros sienten que hay una persona que quiere hacerte daño. Puede ser que sea una persona que actualmente vive en una ciudad cosmopolita o en una ciudad de repente puede ser una capital. Puede ser una capital, ¿vale? Veo que esta persona de repente alguien te ha dicho que hizo un viaje y este viaje fue ¿para qué? Para que te hiciera daño, ¿vale? La carta del 7 de espadas puede ser alguien de elemento aire, puede ser. No me dice si es hombre o mujer porque si tú te das cuenta, está con una capucha, esconde su rostro, ¿vale? Es una persona que oculta cosas. Pero tenemos un sol arriba y el sol nos dice, no se puede tapar el sol con un dedo. Tarde o temprano las cosas van a salir a la luz. La carta del 5 de copas. Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser hombres o mujeres de cabello negro, largo, ¿vale?
largo, no lo tiene rapado, tiene mucho cabello. Puede ser que esta persona tenga los ojos un poco rasgados, un poco chinitos, jaladitos. Es una persona de piel blanca, es una persona de rasgos muy refinados también. Veo que esta persona de repente vive cerca de la playa, de la mar, pero también existen bosques, lagunas cercanas, ¿vale? Es una persona que a lo mejor me dice, Richard, siempre le he dado muchas oportunidades o ellos te han dado oportunidades a ti. Puede ser que esta persona también trabaje de repente algo relacionado con la pesca o su trabajo está cerca de la mar o de la costa. Muchos de vosotros también están lidiando lo que es con un Leo. Pero sientes que este Leo no es sincero contigo. Sientes que a lo mejor de repente te miente o como decimos de una manera colonial, es una persona hipócrita. Siento que esta persona también de repente tiene un collar especial. Puede ser que ahí sea un regalo de sus padres, de sus madres, de su madre, perdón. O simplemente a esta persona le encantan los animales. Le encantan los animales, puede ser un veterinario. Veo que esta persona está en proceso de crecimiento, de evolución. Veo que esta persona al final va a ver claridad en su vida. Si en estos momentos no es sincero, tú sientes que es negativo o negativa, luego las cosas cambian, ¿vale? Puede ser que esta persona también de repente trabaje algo relacionado con la cocina o simplemente trabaja en un lugar donde hay mucho sol. En estos momentos en ese sitio es verano, hace calor, ¿vale? Puede ser rubio o rubia, ojos claros tiene, ya sea natural, el color de cabello o simplemente pintado también. O a lo mejor se pone lentillas, ¿por qué no? Es una persona que tiene algún tipo de tatuaje también, especialmente de algún símbolo. Esta persona tranquilamente también trabaja algo relacionado con las energías o las redes, telecomunicación. Hay una persona que tiene su hogar, que tiene su familia, que puede tener rasgos afroamericanos, mulatos, trigueño, puede ser latino también. Es una persona que tiene algún tipo de cargo muy importante, es una persona que también se cuida lo que es físicamente o tiene una apariencia muy agradable. Es una persona que tiene una familia o tiene un cargo muy importante, te vuelvo a repetir, le encanta la naturaleza o simplemente su trabajo, sus propiedades, está rodeado de árboles de naturaleza, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones y te me cuidas. Hasta la vista.